Esta es una historia real. Ella bajó del coche y después solo quedaron ecos en la noche de Escobedo. Devani Susana. Escobar Basaldúa tenía 18 años. Era hija única, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y vivía con sus padres en un fraccionamiento tranquilo de Monterrey. Su vida, hasta entonces, era como la de muchas jóvenes mexicanas. Clases, sueños, selfies con amigas y planes de futuro. Nadie imaginó que una noche de abril se convertiría en un rompecabezas nacional. Era el viernes 8 de abril de 2022. Devani había quedado de salir con dos amigas a una fiesta en una quinta, una de esas casas rentadas para eventos, ubicada en la carretera a Laredo, una zona algo alejada del centro, ya en los límites de Escobedo, Nuevo León. Las chicas llegaron alrededor de las 23:30. Había música, cerveza, desconocidos. Las primeras horas parecían normales, pero después los mensajes de las amigas empezaron a cambiar de tono. Según su testimonio, Devani comenzó a comportarse de forma errática, discutiendo con algunos asistentes y en un punto incluso con ellas. Cerca de las 03:00 decidieron pedirle un transporte por aplicación. Ellas se fueron antes. La dejaron esperándolo sola. A las 04:20 de la madrugada, un conductor llamado Juan David Cuellar llegó por Devani. Según la versión oficial, ella subió al vehículo, pero durante el trayecto hubo una discusión. El motivo nunca fue del todo claro. Algunos dijeron que ella no quería que la llevaran directamente a casa, otros que él se desvió del camino. Lo único cierto es que, minutos después, el conductor la dejó sola a un costado de la carretera, frente a una empresa de transporte llamada Alcosa. Antes de partir, le tomó una foto. En la imagen se ve a Devani de perfil, con una falda corta y blusa blanca, parada justo en la línea blanca del acotamiento de madrugada, en un tramo oscuro y solitario. Esa foto se convertiría en símbolo. Fue la última vez que alguien la vio viva, al menos oficialmente. El conductor envió la imagen a las amigas como prueba de que la había dejado a salvo. Pero desde ese instante, el teléfono de Devani quedó en silencio. No hubo más llamadas, no hubo más mensajes, solo preguntas. Cuando amaneció, sus padres ya sabían que algo no estaba bien. Mario Escobar, el padre de Devani, fue el primero en ir al lugar donde la habían dejado. Buscó entre los matorrales, gritó su nombre. Nada. Lo que siguió fue una serie de días confusos, dolorosos y contradictorios. La Fiscalía del Estado tomó el caso como una desaparición. En teoría, la joven había bajado voluntariamente del coche y después simplemente se esfumó. Pero el caso comenzó a llenarse de sombras. Las cámaras de seguridad cercanas mostraban imágenes inquietantes. En una de ellas, grabada a las 04:35, se ve a una joven con características similares a Devani caminando sola por el acotamiento. Luego, entrando a un predio, el Motel Nueva Castilla, y minutos después, saliendo corriendo. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué nadie del motel reportó nada esa noche? Realmente era ella. La policía realizó varias búsquedas en los alrededores, en terrenos baldíos, en alcantarillas, incluso en el mismo motel. En 3 ocasiones, revisaron una zona cercana a una cisterna abandonada. Nunca encontraron nada. Y entonces, el 21 de abril, 13 días después de su desaparición, un olor fétido alertó al personal del motel. Al acercarse a la cisterna, encontraron el cuerpo de Devani flotando en el agua. Estaba en avanzado estado de descomposición, con signos que para algunos peritos sugerían asfixia, para otros, una caída accidental. ¿Cómo pudo su cuerpo aparecer justo ahí, donde ya habían buscado 3 veces?
La indignación pública fue inmediata. ¿Fue negligencia de las autoridades, encubrimiento o alguien había plantado el cuerpo después? Las preguntas crecían como espinas. En entrevistas posteriores, el conductor del coche dijo que Devani actuaba de forma rara, que quiso bajarse por su cuenta, que él solo quería ayudar. Pero su versión tenía huecos. ¿Por qué tomó una foto de ella en la carretera? ¿Por qué no esperó a que llegara alguien más? ¿Por qué no avisó a las autoridades? Y luego estaban las amigas. Al principio parecían cooperar con la investigación, pero con el tiempo surgieron versiones contradictorias sobre lo que realmente ocurrió esa noche en la fiesta. Algunos testigos aseguraban que hubo discusiones fuertes. Otros, que Devani quiso quedarse y fue forzada a irse. Nada estaba del todo claro. Las redes sociales explotaron. Cientos de personas comenzaron a compartir teorías, mapas, líneas del tiempo. Se volvió un caso viral, seguido en todo el país. Pero entre tanta confusión, algo era evidente. Una joven había desaparecido en condiciones misteriosas y su cuerpo apareció donde nunca debió estar. La versión oficial diría después que Devani murió al caer accidentalmente a la cisterna. Pero para sus padres, para millones de personas que vieron los videos, leyeron los mensajes y sintieron la rabia en el estómago, esa explicación simplemente no bastaba. ¿Quién fue el último en verla con vida? ¿Qué ocurrió realmente entre las 04:20 y las 05:00 de la madrugada? ¿Y por qué las imágenes no cuadran con la narrativa oficial? Lo que sigue desafía toda lógica. La aparición del cuerpo de Devani en la cisterna del motel Nueva Castilla no resolvió el caso. Al contrario, lo llenó de sombras más densas. Lo primero que desató dudas fue el simple hecho de que ese lugar ya había sido revisado 3 veces por las autoridades y por voluntarios. ¿Cómo es posible que nadie haya visto el cuerpo antes? ¿O acaso no estaba allí desde el principio? El reporte oficial fue inmediato: muerte accidental. Según la Fiscalía de Nuevo León, Devani habría caído por sí sola a la cisterna mientras caminaba desorientada por los pasillos traseros del motel. Dijeron que murió por contusión profunda de cráneo, pero algo no cuadraba. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad eran inquietantes. Mostraban a una figura femenina, con ropa similar a la que Devani llevaba esa noche, deambulando por la zona de carga de la empresa de transporte Alcosa, cruzando la avenida y acercándose a la entrada del motel. En una de las grabaciones se ve claramente que entra al predio. Después, en otra toma, parece que corre. ¿Estaba huyendo? ¿De quién? Los peritos independientes, contratados por la familia, ofrecieron una interpretación distinta. Según sus estudios, Devani no presentaba lesiones compatibles con una caída. En cambio, detectaron signos de violencia, golpes, posible abuso sexual. El padre de Devani, Mario Escobar, lo dijo sin rodeos: "Mi hija fue asesinada". Y con esa declaración, el país entero volvió a enfocar su atención en el caso. La pregunta ya no era solo ¿dónde está Devani?, sino ¿quién la mató? Las versiones se multiplicaban. Algunos señalaban al conductor del coche, Juan David Cuellar, como el primer sospechoso. Él mismo admitió que se desvió de la ruta original, que hubo una discusión, que la dejó sola, pero lo más extraño fue la famosa foto. ¿Por qué la tomó? ¿Por qué en esa pose, en ese lugar? Él dijo que era para protegerse, como prueba de que la había dejado viva. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular capturas de pantalla donde se le acusaba de acoso a otras pasajeras. Ninguna denuncia formal, pero demasiadas coincidencias. ¿Era solo un conductor o algo más? Pero no era el único con un comportamiento sospechoso. Las 2 amigas que salieron con Devani esa noche, identificadas como Ivonne y Sarahi, también tenían versiones inconsistentes.
Dijeron que Devani comenzó a actuar extraño, que discutió con personas en la fiesta, que ellas intentaron calmarla. Pero hay mensajes que contradicen esa historia. En uno de los chats filtrados se muestra que discutieron fuertemente con Devani. Algunas teorías incluso sugieren que las amigas querían deshacerse de ella y por eso pidieron el transporte. ¿Fue realmente un acto de cuidado o una forma de quitarse un problema de encima? Y después están los hombres de la fiesta. Varios asistentes relataron que Devani discutió con un grupo de chicos que la acosaron verbalmente. Otros aseguran que fue al baño y no regresó durante varios minutos. ¿Pudo haber sido drogada? ¿Alguien la siguió al salir? La fiesta tuvo lugar en una quinta que no tenía cámaras visibles y muchos de los asistentes se fueron sin dejar datos. La investigación intentó reconstruir esa noche, pero los registros eran incompletos. Además, no había testigos sólidos que pudieran confirmar con precisión qué ocurrió entre las 3 y las 4 de la madrugada. Lo único cierto era que, después de las 4:20, Devani estaba sola y viva. El recorrido de esa madrugada se convirtió en un rompecabezas. Desde que subió al coche de Juan David hasta que supuestamente entra al motel, pasaron aproximadamente 20 minutos. Las grabaciones la muestran caminando, pero algo es inquietante. No parece perdida, no se tambalea, no pide ayuda. Su caminar es firme, no encaja con la idea de una joven desorientada, bajo efectos de sustancias o alcohol, como algunas versiones sugerían. Además, hay otra imagen que desató una ola de especulaciones. En un fotograma captado cerca del motel, se ve una camioneta blanca estacionada con las luces encendidas. Minutos después, la figura que parece Devani aparece corriendo. ¿Qué ocurrió entre esos dos momentos? ¿Quién estaba en esa camioneta? Los dueños del motel declararon que no escucharon nada extraño esa noche, que sus empleados no vieron a nadie merodeando, pero las cámaras contradicen esa afirmación. Además, hubo informes de que el motel tenía zonas sin vigilancia activa, pasillos oscuros y accesos traseros. En uno de los videos más polémicos, se ve que una puerta que normalmente está cerrada aparece entreabierta. ¿Fue ahí donde Devani entró? ¿Fue ahí donde algo sucedió? El hecho de que su cuerpo apareciera en un lugar ya revisado generó indignación, pero también una pregunta clave. ¿Alguien plantó el cuerpo después de los operativos? Si fue así, ¿quién tuvo acceso a la cisterna sin ser visto? ¿Y por qué esperar tantos días? A estas alturas, la familia de Devani ya no confiaba en las autoridades locales. Contrataron a expertos forenses independientes, presionaron a medios de comunicación, convocaron marchas. El rostro de Devani se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia de género. Su imagen aparecía en murales, carteles, hashtags, pero detrás de la indignación nacional, el caso seguía congelado en un punto muerto. 3 líneas de investigación se abrían paso. 1. El conductor del coche, culpable directo o testigo clave que esconde algo. 2. Las amigas, ¿fueron cómplices involuntarias o encubridoras? 3. Una tercera presencia no identificada. Alguien que la siguió, alguien que estaba en el motel, alguien que nunca fue registrado oficialmente. Cada pista llevaba a más preguntas, y en cada rincón del expediente había una sensación de que alguien no estaba diciendo toda la verdad. Pero lo más inquietante estaba por venir. Una grabación que, al ser revelada, cambió por completo el rumbo del caso. Una imagen que nadie esperaba. Un rostro familiar. La grabación fue entregada de forma anónima. Llegó primero a una periodista local, luego al padre de Devani y finalmente a las manos de los investigadores. No estaba registrada en los archivos oficiales de la Fiscalía y, sin embargo, era real. Las imágenes eran borrosas, como tomadas desde un celular o una cámara de baja resolución.
Mostraban el interior del motel Nueva Castilla, específicamente un pasillo lateral, justo detrás del área donde más tarde se encontraría la cisterna. En la grabación, fechada a las 4:47 de la madrugada del 9 de abril, se ve a una persona caminando con dificultad. La silueta delgada, con falda y blusa clara, parecía coincidir con la de Devani, pero lo más perturbador no era ella, era la sombra que aparecía detrás. Una figura masculina, alta, con una sudadera oscura y gorra, se asoma brevemente por la esquina del pasillo, observándola. Luego desaparece, y unos segundos más tarde, la figura femenina sale corriendo en dirección opuesta. Esa secuencia, de apenas 15 segundos, cambió el curso del caso. Hasta entonces, la versión oficial apuntaba a una caída accidental. Pero ese video sugería otra cosa: miedo, huida, persecución y un posible agresor cuya identidad seguía oculta. Las autoridades no supieron explicar por qué esa grabación no había sido entregada antes. Dijeron que el sistema de cámaras del motel era viejo, que muchas no funcionaban, que no todas las grabaciones habían sido revisadas. Pero la explicación no convenció a nadie. Si esa cinta era real, y lo era, entonces alguien mintió, alguien quiso esconderla. ¿Quién? La prensa comenzó a escarbar. Uno de los reporteros descubrió que el motel había sido inspeccionado en 2020 por irregularidades en su operación. Entre los puntos señalados estaban las cámaras defectuosas, accesos no registrados y reportes no investigados de incidentes nocturnos. Nada fue sancionado entonces. Y ahora ese descuido parecía tener consecuencias fatales. Mario Escobar, con el video en mano, fue directo. Aquí se ve que mi hija no estaba sola. Aquí se ve que la seguían. ¿Quién es ese hombre? La imagen fue analizada cuadro por cuadro. Se intentó mejorar la resolución, ampliar el rostro, pero no había forma de identificarlo con certeza. La gorra cubría la mitad de la cara. Sin embargo, algo llamó la atención: el modo de caminar, la postura, la forma en que sostenía los brazos. Para un investigador, esos detalles pueden ser tan reveladores como una huella digital. Y entonces surgió un nuevo nombre. Un ex empleado del motel, despedido un mes antes, había sido visto merodeando la zona en varias ocasiones. Había sido acusado informalmente de acoso a trabajadoras del lugar. Su nombre no figuraba en el expediente inicial. Nadie lo había entrevistado. Pero una denuncia anónima llegó a través de redes sociales. Revisen a Jorge N. Él sabía por dónde entrar sin ser visto, y esa noche estuvo ahí. Jorge N. tenía antecedentes por robo menor y consumo de drogas. Vivía a pocas cuadras del motel, en una casa improvisada llena de objetos acumulados. Cuando la policía fue a buscarlo, no estaba. Había huido. Solo eso bastó para levantar sospechas. ¿Era él la figura del video? ¿Tuvo algo que ver con la muerte de Devani? Las autoridades iniciaron una nueva línea de búsqueda. Pero mientras tanto, otro hallazgo estremeció aún más el caso. Una segunda autopsia, realizada por peritos independientes, concluyó que Devani no murió por una simple caída. Detectaron signos de agresión sexual, múltiples golpes y una posible asfixia mecánica. El informe contradecía punto por punto la versión oficial, y más aún, establecía que el cuerpo llevaba menos de 5 días en el agua cuando fue encontrado. Lo que significaba que, si Devani desapareció el 9, alguien la mantuvo oculta durante más de una semana. ¿Dónde estuvo Devani esos días? ¿Estuvo viva? ¿Fue retenida en algún lugar antes de morir? Las preguntas se multiplicaban. Y con ellas, el terror de un escenario más oscuro, un secuestro encubierto, una red de complicidades, un crimen cuidadosamente disfrazado. Mientras tanto, el caso se volvía cada vez más mediático. Protestas feministas tomaron las calles de Monterrey y de otras ciudades del país.
Justicia para Devani se leía en mantas, en muros, en perfiles digitales. Ya no era solo una muerte, era un símbolo, una llamada de alerta sobre todo lo que falla cuando una mujer desaparece en México. En medio del caos surgió otro giro inesperado. Una mujer se presentó ante la fiscalía con información confidencial. Dijo haber trabajado en el motel como recepcionista eventual y aseguró haber visto a Devani esa noche. Entró corriendo. Parecía asustada. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero alguien más la alcanzó. Un hombre que parecía conocer el lugar. Le habló bajito, la tomó del brazo y salieron por la puerta trasera. ¿Por qué no lo declaró antes? Dijo tener miedo. Que sus patrones le advirtieron que no hablara, que todo debía quedarse en silencio. Ese testimonio no apareció en los informes oficiales, pero fue grabado y pronto filtrado. Ahora había un relato directo que afirmaba que Devani no solo estuvo viva dentro del motel, sino que alguien la sacó de ahí, voluntaria o no. El misterio se profundizaba. ¿Fue Jorge N. el hombre de la sudadera? ¿El conductor sabía más de lo que dijo? ¿Las amigas escondieron parte de la verdad? ¿O había alguien más? ¿Alguien que nunca fue mencionado? Una verdad se hacía evidente. La historia no era simple, no era accidental. Y el verdadero rostro del culpable aún estaba oculto en las sombras. La historia de Devani Escobar ya no era solo una tragedia personal. Se había transformado en un espejo oscuro donde México entero podía ver sus propias fallas reflejadas. La investigación desde el principio estuvo plagada de errores, contradicciones y omisiones difíciles de explicar. Y conforme pasaban los días, la confianza pública en las autoridades se desmoronaba como un edificio mal construido. Uno de los puntos más alarmantes fue la manipulación de pruebas. El video entregado de manera anónima que mostraba a una figura masculina siguiendo a Devani nunca apareció en los informes oficiales de la Fiscalía. Cuando se le preguntó al fiscal del Estado por qué esa grabación no estaba en los archivos, su respuesta fue vaga. No tuvimos acceso a todos los equipos del motel en ese momento, pero los abogados de la familia tenían otra versión. Aseguraban que desde el primer día se les negó el acceso completo a los videos y que las cámaras clave fueron supuestamente borradas por error. Las inconsistencias no terminaban ahí. El primer dictamen forense, elaborado por el Servicio Médico Forense de Nuevo León, hablaba de una muerte accidental por contusión craneal. Pero ese mismo informe fue modificado días después para incluir una versión diferente, que Devani pudo haber estado con vida al momento de caer a la cisterna. Luego, con la autopsia independiente, se reveló que el cuerpo presentaba lesiones anteriores al ahogamiento, incluyendo signos de violencia sexual. ¿Cómo pudo haberse pasado por alto todo eso? Mario Escobar, firme y devastado, comenzó a documentar todo en su propio canal de YouTube. Cada noche subía un video, narraba lo que vivía, mostraba documentos, exigía justicia. Su rostro se volvió el de un padre que no acepta la mentira como respuesta. Y mientras la fiscalía intentaba mantener la narrativa del accidente, la sociedad civil tenía una sola palabra en mente: encubrimiento. Las teorías conspirativas empezaron a tomar fuerza. Algunos sugerían que Devani había sido víctima de una red de trata de personas. Otros, que alguien con poder estaba involucrado y usaba sus influencias para desviar la investigación. Un abogado anónimo filtró documentos que hablaban de llamadas realizadas desde el motel a números privados horas después de la desaparición. Las líneas no fueron rastreadas, nadie preguntó a quién pertenecían. ¿Por qué? También se supo que algunos elementos de la policía estatal habían visitado el motel días antes del hallazgo del cuerpo. Supuestamente estaban haciendo una revisión adicional, pero ningún reporte fue registrado oficialmente. ¿Qué hacían allí?
¿Qué buscaron? ¿Qué encontraron? Y sobre todo, ¿qué ocultaron? Una filtración más causó escándalo. Un audio captado dentro de una patrulla reveló a dos agentes hablando sobre el caso. Uno decía: ya encontraron el cuerpo, pero hay que esperar que nos den luz verde para reportarlo. El otro respondía: no es el momento todavía. La grabación fue desmentida por la fiscalía, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. El país entero comenzaba a sospechar que no se trataba de una simple incompetencia, sino de un encubrimiento deliberado. La presión social obligó a las autoridades a cambiar el tono. El fiscal de Nuevo León fue removido del caso. Se nombró una comisión especial. Se aceptó, finalmente, la participación de peritos internacionales. Pero para la familia Escobar, todo llegaba demasiado tarde. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad. Se trataba de no dejar que la enterraran bajo una pila de mentiras. Mientras tanto, nuevos testimonios salían a la luz. Una ex empleada del motel afirmó que vio a un alto funcionario de seguridad visitando el lugar días después de la desaparición, en horarios nocturnos. Nadie sabe qué buscaba. Nadie explicó su presencia. Su nombre no fue incluido en los registros de la investigación. El cerco mediático crecía: programas de televisión, canales de YouTube, periodistas independientes. Todos querían saber qué pasó con Devani. Pero entre tanto ruido, la verdad se diluía. Cada pieza del rompecabezas parecía haber sido colocada para confundir, no para esclarecer. La foto del acotamiento, las cámaras que no funcionaban, la cisterna revisada 3 veces sin éxito, el cuerpo que apareció en el momento justo, las versiones que cambiaban con cada rueda de prensa, la sombra del hombre en el pasillo y la duda final: ¿cuántas personas sabían la verdad y decidieron callar? Uno de los detalles más escalofriantes llegó en forma de una imagen borrada. Un archivo recuperado del celular de Devani mostraba una captura de pantalla tomada minutos antes de que subiera al coche. Era un mensaje de voz. Nadie supo nunca qué decía. Estaba dañado, pero el nombre del contacto era claro: tía Sandra. La familia negó conocer a esa persona. No tenían ningún pariente con ese nombre. Era un alias, una amiga, alguien con quien Devani intentaba pedir ayuda. Los peritos cibernéticos intentaron rastrear el número. No estaba registrado a ningún nombre oficial. Era un chip prepagado, sin historial, sin datos, desaparecido. Ese hallazgo reforzó una idea inquietante. Devani tal vez había descubierto algo aquella noche, algo que no debía ver, o había confiado en alguien que no debía. Los últimos días antes de su desaparición mostraban un patrón. Según sus redes sociales, Devani había estado más activa de lo habitual. Publicó frases crípticas. Una de ellas decía: la verdad es más peligrosa que una mentira. Otra: no todos los monstruos tienen cara de extraño. La investigación seguía, las marchas continuaban. Las familias de otras mujeres desaparecidas se sumaban al clamor. Pero la pregunta clave seguía sin respuesta. ¿Quién fue el último en ver viva a Devani Escobar? ¿Y qué hizo después? El país entero sostenía la respiración, porque la próxima pista podría cambiarlo todo. Durante semanas, el caso parecía estancado en una mezcla espesa de confusión, dolor e indignación. Las versiones se repetían, los sospechosos se evaporaban y las pruebas se disolvían como humo. Pero entonces, una funcionaria de la Comisión Estatal de Búsqueda, revisando por rutina los archivos del operativo inicial, encontró algo que nadie había notado. Una nota de campo escrita a mano, con fecha del 10 de abril, apenas un día después de la desaparición de Devani. El papel estaba arrugado, casi ilegible, en el fondo de una carpeta olvidada. Decía lo siguiente:
Se observa movimiento en caseta trasera del motel entre 4:50 y 5:15. Puerta de servicio mal cerrada. Olor raro, sin rastro visible. La caseta trasera. Nadie había hablado de ella. Nadie la había inspeccionado en los primeros días. De hecho, en los planos oficiales del motel ni siquiera figuraba. Pero al regresar al lugar, los nuevos peritos descubrieron lo impensable, una construcción improvisada detrás de la cocina, oculta entre árboles y chatarra. Adentro había restos de colchonetas, envases vacíos, una cobija sucia y una mochila vieja. En un rincón, pegado con cinta en la pared, había un nombre escrito: Marcos. ¿Quién era Marcos? El dueño del motel negó conocer a alguien con ese nombre. Los empleados tampoco sabían, pero una revisión de los archivos del lugar arrojó una coincidencia perturbadora. Marcos N. había trabajado como vigilante nocturno en ese predio durante 3 semanas, justamente en marzo, días antes de la desaparición de Devani. Según los registros, fue despedido por problemas personales y actitudes inapropiadas. Nunca se presentó a recoger su último pago. La policía emitió una orden de localización, pero Marcos ya no estaba en Nuevo León. Su CURP mostraba un movimiento reciente en Tamaulipas. Un cruce de datos reveló que tenía antecedentes por violencia familiar en 2017 y que había estado vinculado a una banda de robo a casas habitación en Apodaca, aunque nunca fue condenado. Lo más inquietante fue lo que encontraron en su perfil de redes sociales, ahora desactivado. Una fotografía publicada semanas antes del crimen. En ella se ve una figura masculina, de espaldas, en el mismo pasillo del motel donde Devani fue vista por última vez. La publicación tenía una frase como pie de foto: "Aquí nadie te encuentra". La policía comenzó a reconstruir su ruta. Según testimonios de vecinos, Marcos fue visto la noche del 8 de abril cerca del motel. Llevaba una mochila y hablaba por teléfono. Nadie se acercó, nadie pensó que sería importante, hasta ahora. Los investigadores volvieron a analizar las imágenes de las cámaras exteriores del motel, esta vez usando tecnología de realce digital. Y ahí estaba. A las 4:44, una figura masculina con una gorra y sudadera cruza rápidamente de la calle hacia la parte trasera del predio. No es el conductor, no es un huésped, no coincide con ningún empleado. Y lo más inquietante, su complexión encajaba con la de Marcos N. Ese nuevo hallazgo obligó a reordenar todas las piezas. Si Marcos estaba allí esa noche, ¿fue él quien siguió a Devani? ¿Fue él quien la interceptó en el pasillo? Y si es así, ¿cómo llegó su cuerpo a la cisterna días después, si en ese momento la policía ya buscaba en el lugar? Una teoría comenzó a tomar fuerza, que Devani fue escondida, que la mantuvieron con vida durante días, y que alguien, quizá incluso alguien con acceso oficial, permitió que su cuerpo fuera colocado después para cerrar el caso como accidente. El fiscal interino ordenó una nueva revisión del motel. En el techo, los peritos encontraron huellas de pisadas recientes, como si alguien hubiera accedido por arriba para evitar cámaras. Y más aún, en uno de los tinacos había marcas de arrastre, sangre seca, cabello largo. La recolección de ADN confirmó lo que ya se temía. Era cabello de Devani. Es decir, su cuerpo estuvo en otro lugar antes de llegar a la cisterna. Fue movido. La narrativa oficial se desmoronaba. La hipótesis del accidente ya no resistía el peso de las nuevas pruebas. Y la figura de Marcos N. se convertía en el nuevo epicentro de la tragedia. Pero había una última pieza que cerraría el círculo. Una carta, escrita a mano, encontrada por un recolector de basura en una bolsa negra a pocos metros del motel. El papel estaba arrugado, pero el texto era legible. No era personal, solo debía callar. Ella gritó y corrió. Yo no sabía qué hacer, fue un error. Yo no soy un asesino. No tenía firma.
pero en una esquina, apenas visible, una inicial, M. Los peritos confirmaron que la letra coincidía con registros escolares de Marcos N. Era su letra. La carta fue analizada por criminólogos. Para algunos era una confesión, para otros un intento de manipulación. Pero una cosa era clara: si Marcos escribió eso, entonces sabía exactamente lo que ocurrió con Devani y por qué la verdad fue escondida. Ahora la pregunta no era solo quién fue, sino quién lo ayudó a desaparecerla. Porque nadie puede mover un cuerpo, borrar imágenes y manipular un expediente sin ayuda. Y esa ayuda quizás estaba más cerca de lo que todos pensaban. La presión mediática, la indignación social y las pruebas acumuladas obligaron a las autoridades a actuar. La Fiscalía de Nuevo León emitió una orden de aprehensión contra Marcos N. por el delito de feminicidio agravado. La búsqueda se intensificó en los estados del norte y en la frontera con Texas. Según reportes migratorios, no había cruzado legalmente. Pero eso no significaba que no estuviera escondido. Las autoridades lo consideraban altamente peligroso. Fue el 11 de julio de 2022 cuando la alerta roja de la Interpol dio resultado. Marcos fue localizado en una pequeña localidad de Tamaulipas, en casa de una tía lejana. Vivía bajo otro nombre, con documentos falsos. Lo capturaron sin resistencia. Tenía consigo un celular con mensajes eliminados y una libreta. En una de las páginas había una anotación: todo se salió de control. Durante el interrogatorio, al principio negó todo. Dijo que no conocía a Devani, que no estaba en el motel esa noche, que había dejado de trabajar allí semanas antes. Pero los peritos ya tenían pruebas suficientes: huellas dactilares en la caseta trasera, ADN en el cabello hallado en el tinaco, imágenes de video y la carta. Frente a las evidencias, Marcos finalmente confesó. No lo hizo con lágrimas ni arrepentimiento. Su voz era seca, su mirada vacía. Dijo que la vio caminando sola, que la siguió sin que ella lo notara, que la vio entrar al motel, correr por el pasillo, que la alcanzó en la zona trasera, la enfrentó y que todo se salió de control. No explicó por qué lo hizo. No dio motivos, solo repitió: no estaba planeado, solo pasó. Pero su confesión reveló un detalle clave. No actuó solo. Dijo que, tras darse cuenta de lo que había hecho, llamó a alguien que podía ayudarlo. Alguien que trabajaba con él, alguien que aún estaba en el motel. Ese alguien resultó ser el encargado de mantenimiento nocturno, Armando S., un hombre de confianza del dueño, con acceso total al predio, a las cámaras, a los accesos traseros. Al ser interrogado, negó conocer a Marcos, pero sus llamadas fueron rastreadas. Había comunicación entre ellos horas después de la desaparición de Devani. Además, las cámaras internas, las mismas que habían sido borradas, mostraban a Armando entrando a la zona de la cisterna días antes del hallazgo, cargando lo que parecía una lona. La fiscalía determinó que él fue quien ayudó a ocultar el cuerpo, que manipuló las cámaras, que mantuvo cerrada la verdad durante días, mientras la familia Escobar buscaba desesperadamente. Armando fue detenido y procesado por encubrimiento y alteración de pruebas en un feminicidio. Con los dos detenidos, el caso parecía finalmente esclarecerse. La narrativa oficial de un accidente se desplomó por completo. La muerte de Devani fue, desde el inicio, un crimen brutal, seguido de una cadena de encubrimientos que intentaron silenciar lo ocurrido, pero no lo lograron. Mario y Dolores Escobar, los padres de Devani, enfrentaron todo el proceso con una dignidad que conmovió al país. No descansaron, no aceptaron mentiras. Gracias a su insistencia, a la presión pública y a la ayuda de expertos independientes, la verdad salió a la luz.
En agosto de 2022, la Fiscalía Estatal reconoció oficialmente que la causa de muerte fue feminicidio. El caso fue reclasificado. Las autoridades ofrecieron disculpas públicas por las omisiones cometidas. Se abrieron investigaciones internas contra varios funcionarios y algunos fueron removidos de sus cargos, pero ninguna disculpa puede devolver una vida. Devani tenía 18 años, tenía sueños, tenía futuro, y su vida fue apagada por la violencia de un desconocido y la indiferencia de un sistema que falló en protegerla. La historia sacudió a todo México, no solo por su crudeza, sino porque mostró cómo la impunidad puede disfrazarse de burocracia, cómo una verdad puede ser enterrada bajo papeles, errores y excusas, si no hay quien la defienda. Hoy, el caso de Devani Escobar sigue siendo investigado por posibles complicidades adicionales. Hay líneas abiertas que apuntan a encubrimientos más amplios, a redes de silencio, pero lo esencial ya se sabe. Ella bajó del coche y nunca llegó a casa. Y durante 13 días, alguien intentó hacernos creer que su muerte fue un accidente. No lo fue. Fue un crimen. Fue un encubrimiento. Y fue una llamada de alerta para todo un país. ¿Adivinaste quién fue el asesino? Escribe tu teoría abajo.